Muy buenas, les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía Ingeniería. Hoy vamos a continuar con la primera especialización en el desarrollo de proyectos estructurales. Ya estamos en la octava jornada, esta sería nuestra primera clase. Después que hemos desarrollado todo el cálculo de una edificación, tanto en concreto como en acero, viene un proceso adicional que es el diseño de nodos o conexiones. Para esto, en el caso concreto, nosotros podemos hacer ciertas evaluaciones, ciertas consideraciones que las podemos hacer directamente desde el ETAPS, como el de verificación de columna fuerte, viga débil, y también nosotros cuando hacemos los predimensionados de los elementos estructurales tenemos, vamos a decir, la delicadeza, el cuidado de ver que las secciones de columnas y las secciones de viga no presenten ningún tipo de problema en el momento de unirse en el despiece. Pero cuando nosotros trabajamos con estructuras metálicas, hay un trabajo adicional. Ese trabajo adicional es el diseño de las conexiones. ¿Por qué? Porque ellos funcionan como elementos adicionales a la edificación, donde nosotros tenemos que ver cuáles son los momentos, cuáles son los cortes, para saber cuál es el tipo de configuración que le vamos a proporcionar a esas conexiones para poder darle forma a la estructura. Por ejemplo, ya no podemos hablar solamente de pórticos, sino que también tenemos que hablar conexiones de viga a viga, conexiones de viga a columna, conexiones de plancha base, etcétera, que forman parte del cuerpo estructural de la edificación. Y por eso, muchas veces, vamos a decir, las labores de trabajo las labores de trabajo de una estructura de una edificación en concreto con respecto a un acero son mucho más trabajosas y por lo tanto son mucho más costosas. Ahora, el diseño de las conexiones va a depender del sistema de conexiones que estemos utilizando y del sistema, vamos a decir, de los elementos estructurales metálicos, si son tubulares, si son estructuras perfiles electrosoldados. Ya nosotros tenemos una gama de conexiones precalificadas que pudiésemos utilizar en diversos casos. Los casos más importantes son en las conexiones precalificadas de perfiles electrosoldados, como perfiles H, perfiles IPN. Este tipo de perfiles, ya nosotros tenemos una serie de configuraciones que están normalizadas para poder establecer tanto las planchas como los rigidizadores, como los conectores, los pernos o las soldaduras que vayamos a utilizar en eso. Ahora, en mi caso particular, yo recomiendo, por la versatilidad que va a tener, este es el software del Robot Structural Analysis, versión profesional. Esta es la versión 2016, pero pueden usar desde las 2011 en adelante. La interfaz es exactamente la misma, una que otra mejoría, y la instalación va a ser más o menos básicamente es lo mismo, es la misma estructura del programa. En mi caso, recuerden que la especialización no está buscando que todos y cada uno aprendamos a manejar una casa de software específica, sino simplemente optimizar el proceso que nosotros queremos para nuestro proyecto, aunque eso implique la utilización e implementación de varios software. En mi caso particular, con el Robot Structural Analysis, veo una facilidad bastante buena, bastante grande de realizar mis proyectos. Y eso es lo que vamos a explicar el día de hoy, la parte de las conexiones metálicas que vamos a trabajar con robot. Las reacciones, las fuerzas, todo eso lo vamos a incorporar de nuestro proyecto que pudo haber sido hecho en el ETAPS o en el SAP 2000. Recuerden que nosotros habíamos recomendado a ustedes que realizaran un combo llamado combo de diseño. Ese combo de diseño tendrá incorporada las envolventes de todas las
fuerzas que están implicadas en el cálculo. O sea, todas las combinaciones de diseño, vamos a generar un combo envolvente donde sepamos cuál es la máxima carga axial, cuál es la máxima carga, los máximos momentos, los máximos cortes, y con eso nosotros vamos a pasar a diseñar vamos a decir nuestra conexión. Ahora, eso sería, vamos a decir, el trabajo ya de refinamiento o lo que llamamos ingeniería de detalle del proyecto. ¿Alguna pregunta? Ok. Fíjense ahora. El Robot Structural Analysis, apenas usted lo abre, tiene unas opciones predeterminadas acerca de cómo trabajar. El robot es un programa que, vamos a decir, es bastante completo, y en el mismo podemos nosotros tener cálculo de edificaciones, cálculo de conexiones, etcétera, etcétera, directamente sobre el programa. Este programa nos puede servir para hacer el cálculo completo. ¿Cuál es el problema del Robot Structural Analysis? Que muchas veces en algunas máquinas no camina porque es un poco pesado y a ciencia cierta, de verdad, es un poco más complejo para la introducción de datos y cosas así. Pide más cosas, más requisitos, y no es tan intuitivo como los otros software. Pero para aquellas personas que van a instalar el software y después posteriormente quieren trabajar en él, les recomiendo aquel archivo que yo les proporcioné a ustedes de flujo de trabajo. Los pueden utilizar perfectamente para este software, ya que si ustedes siguen esa serie de pasos que estaban allí, definición de la línea de grid, ajuste de unidades, definición de las materiales, las secciones transversales, si ustedes aplican eso, van a poder introducirse en este otro nuevo software, ¿sí? Ahora fíjense, cuando yo en este caso, cuando trabajé el nuevo Structural Analysis, y yo le digo que voy a trabajar una nueva tarea, él va a desplegar una ventana con unas, vamos a decir, 16 opciones en las cuales nosotros podemos optar por. La primera sería construir o diseñar un edificio completo, o design, la primera opción. Podemos tener de forma parametrizada pórticos en 3D, o sea, pórticos 3D, para diseñar, por ejemplo, galpones. Ya tenemos, vamos a decir, opciones precalificadas. Tenemos la siguiente: estructuras para sostenimiento de silos, estructuras de pórticos 3D, cerchas que están allí, losas, diseño de losas, una opción para diseñar independientemente de las losas sin tener que hacer todo el cálculo del edificio. Allí tenemos la opción de pórticos, losas en 2 direcciones, cerchas que están preestablecidas, podemos también hacer cosas así. El siguiente sería muros, estructuras volumétricas, que eso trabaja ya con elementos finitos. El Robot Structural Analysis está a la par del SAP 2000. Cuando nosotros queramos trabajar ese tipo de elementos sólidos, donde utilicemos elementos finitos, pudiésemos usar tanto el SAP como el robot. Y en este caso el robot tiene unas mejoras, es un poco más aceptado, debido a que tiene la versatilidad de poder escoger el elemento finito que nosotros querramos o requeriramos para el caso. No todos los elementos finitos tienen la misma configuración matemática y por eso algunos se utilizan para casos mucho más específicos. Tenemos muros portantes. Este módulo es el que está incorporado para muros dentro del ETAPS, podemos hacer así. Y estos que están aquí sería un plano de formación y un volumen. Todo es para evaluaciones volumétricas de las estructuras. Y allí vamos a tener dos opciones, una para concreto armado, RC, elemento de concreto Reinforced Concrete, Reinforced Concrete Elements Design.
Eso es para elementos de diseño de concreto armado. Hoy vamos a ver diseño en acero, para que podamos estudiar las posibilidades que tenemos allí. Diseño en una sección tipo, cuando en aquel momento querramos inventar una sección porque es con el material que tenemos, podemos modelarlo acá. Y después podemos ver cómo se incorporará un diseño parametrizado de galpón en la vida real. Esos ya son trabajos, vamos a decir, mucho más específicos, pero ya van a poder darse cuenta que por lo menos los módulos de conexiones y los módulos de elementos concreto armados son algo que podemos usar muy rápidamente. Cuando yo presiono sobre el módulo de conexiones de acero, la interfaz se ha adaptado a este tipo de conexión. Ya vamos a ver cómo se va a actualizar una serie de elementos tanto laterales como horizontales para poder explicar qué es cada uno de ellos. Entonces fíjense, aquí vamos a trabajar con unas herramientas. Fíjense que tenemos la característica File, vamos a decir la ventana desplegable, vamos a ponerle un color más llamativo. File, editar, visualizar, conexiones, herramientas, agregar e insertar Windows, Help, ayuda y comunidad. Estas opciones que están en la parte superior izquierda son parecidas a las que nosotros ya conocemos de los otros software. Después vamos a ir viendo cada una de ellas. Hay una parte que dice inspector de conexiones. Aquí se van a ir introduciendo todas y cada una de las conexiones que vamos a ir incorporando en nuestro proyecto, para en el momento en el que yo quisiera hacer algún tipo de revisión en alguna de ellas, ya que ya esté preestablecida, podemos incorporarla por acá. ¿Sí? Además, aquí vamos a tener otras propiedades que son específicas de cada una de las secciones, y en la ventana lateral derecha tenemos una lista desplegable de todas las opciones que tenemos para nuestras conexiones, para el diseño de las conexiones. ¿Sí? Ahora, en primera instancia, lo que vamos a hacer es una configuración del archivo. Eso lo vamos a hacer en este elemento que parece una llave de herramientas. Tengo una tuerca aquí. Vamos a hacer clic sobre ella y él desplegará la ventana Tools o herramientas. Ahora, la ventana Tools o herramientas tiene unas subventanas. Vamos a borrar esto un instante, vamos a cambiar el color. Acá, herramientas, este momento. Bueno, las primeras herramientas que tenemos aquí, las primeras opciones de derecha a izquierda, que son unos botones con un pórtico de color, son las distintas configuraciones que podemos tener del software. La primera opción que vamos a presionar allí me va a generar es lo que conocemos como las preferencias del trabajo o el Job Preference, donde nosotros vamos a decir, informarle al software cómo quiero yo que trabaje en las acciones del modelo. En este caso vamos a ver lo que es las unidades,
los materiales, la base de datos, unas estructuras de análisis y sobre todo el sistema de unidades, que es una cosa que es primordial para nosotros en cualquier trabajo de cálculo, ¿no? Entonces fíjense, el formato, nosotros vamos a optar por el sistema métrico. Apenas yo presiono el sistema métrico, el software me va a decir usted está haciendo el cambio del sistema al sistema métrico. Cuando yo le diga que sí, él va a hacer una adaptación de todas las unidades que ya tenía por defecto en el sistema imperial y las va a ajustar al sistema métrico. El formato, a mí en mi caso particular me gusta trabajar con más decimales, por eso le incluyo otro 0 al formato acá. Y cuando veo a la ventana izquierda donde dice Unit Format, tiene un símbolo más. Cuando yo despliego ese elemento, me voy a dar cuenta que tengo 4 sistemas de unidades que puedo definir y preestablecer. Cuando yo presiono dimensiones, fíjense que se va a hacer una adaptación y me va a hacer varias preguntas. 1. Dimensiones de la estructura, yo las voy a querer en metros y con 2 decimales, por eso dice 2, 1. Si quiero incorporar más decimales, puedo hacer presión sobre las flechas y de esa manera voy a poder aumentar el número de decimales en el cálculo. Otro detalle que tengo allí es las dimensiones de la sección. Por ejemplo, allí, como es estructura metálica, normalmente se trabaja en milímetros y con 0 decimales. Eso en el caso de las secciones. Pero, por ejemplo, hay unas propiedades que pues también están en milímetros con 0, solamente 0. Pero también deberíamos tomar algunas precauciones porque hay elementos que pudiesen tener decimales a pesar de que sean milímetros. Todo eso va a depender de la precisión que queramos tener sobre el diseño, que pueden estar de precisiones de medio milímetro o de 1 milímetro completo. En este caso, si yo dejo todos en 0, 0, tanto las secciones, las propiedades como las dimensiones y el Steel Connection Dimension, las dimensiones, allí simplemente estoy tomando como precisión 1 milímetro. Esa sería la exactitud que tendríamos allí, ¿no? Ahora, fíjense que en el diámetro de barras RC, yo puedo tener, esto estamos hablando RC, Free Force Concrete. En mi caso me gusta usarlas normalmente en centímetros, el diámetro, y poner hasta 2 decimales. 1.27, por ejemplo, en el caso de la cavidad de media. Y el área de refuerzos, fíjense que es de milímetros cuadrados. Yo normalmente la trabajo en centímetros cuadrados y trabajo con 2 decimales también. El cut width es el agrietamiento. El espesor del agrietamiento lo podemos trabajar en milímetros. Y fíjense que en el caso del agrietamiento nosotros pudiésemos tener precisiones mucho más pequeñas, porque podemos tener grietas de medio milímetro. O pudiésemos tenerlas un poco más pequeñas. Eso va a depender normalmente de qué caso queremos utilizar. ¿Sí? Después vemos las fuerzas. En mi caso particular, para las fuerzas nosotros estamos utilizando kilogramos fuerzas para las fuerzas netas, y para los casos de los momentos utilizamos el kilogramo fuerza metro para que sea un elemento homogéneo, fuerzas con kilogramo fuerza y longitudes con metro. En el caso de los esfuerzos tenemos una particularidad que utilizaríamos kilogramo fuerza sobre centímetros cuadrados, que es lo que normalmente estamos acostumbrados a utilizar, porque nosotros manejamos los valores de los aceros en kilogramo fuerza centímetro cuadrado, entonces tendemos a asociar esos valores bastante bien de esa manera. Además de las dimensiones y la fuerza, tenemos otras fuerzas adicionales que podemos evaluar también. En el caso de las estructuras en general, pudiésemos estar hablando de desplazamientos de 1 centímetro, pero como vamos a trabajar netamente son las conexiones, pudiésemos trabajarlas en milímetros sin decimales.
La parte de rotación o resultados de rotación pudiésemos tenerlos en degrade o radiales y pudiésemos tener precisiones de 0,1 o de 3 milímetros. Temperatura, peso y masa. 2 decimales, 3 decimales. ¿Sí? Va a depender de qué material. Los pesos por lo general los manejamos con 3 decimales y las masas también. ¿Por qué? Porque hay muchos de esos materiales que las tablas vamos a decir, de los fabricantes vienen con 3 decimales. Entonces, si calculamos fuera de eso, pudiésemos estar teniendo problemas en cuantías de kilos de acero que no van a corresponder con los que están en presupuestos, por ejemplo, en el presupuestado. Aquí tenemos dimensiones, ruler, todo eso pues esos son factores adimensionales que pueden quedarse de esa manera. Y la siguiente pestaña sería edición de unidades. Para esto, para el caso que queramos hacer conversiones, metro, un metro, un newton es tantos newton, vamos a dar un kilogramo fuerza, son tantos newton, ¿ven? Y la masa, 1. Eso podemos dejarlo allí, no tenemos que estar haciendo nada adicional. ¿Estamos claros todo allí? ¿Alguna pregunta? Estamos haciendo el proceso de definición de los parámetros del archivo. Les comento que eso sí queda ya guardado en sus máquinas, entonces no van a tener que estar haciéndolo a cada instante. Ok, entonces continúo. Cuando vemos la pestaña de materiales, vamos a ver los materiales. Fíjense que el software va a contar con una base de datos que, dependiendo del país que estemos, van a adoptar algunos perfiles de acero, algunos perfiles concretos, aluminio, o sea, todas esas secciones. Él ya va a considerar esos elementos. En nuestro caso pudiésemos ponerlo materiales cuando nosotros decimos, por ejemplo, vamos a ver por aquí arriba, American es estadounidense. Estamos hablando de elementos de América del Norte. Entonces nosotros cuando hablamos de steel, entonces ya vamos a tener perfiles que son habituales para nosotros. Por ejemplo, ahí vamos a ver en conseguir un acero A36, que es el que normalmente utilizamos para muchos de nuestros perfiles. También vamos a tener más abajo los A500, los A572, grado 50, grado 60, dependiendo de lo que necesitemos. Ahí vamos a tener ya la base de datos incorporada. En el caso del concreto, bueno, habría que calcular los concretos y verificar los modos de elasticidad para saber qué nombre es, qué F' es el concreto que tenemos allí con ese nombre. La parte del aluminio es un solo elemento. Y la madera, fíjense que en este caso, esta nueva versión del 2016, vale la pena resaltar algo. De todos los software que utilizamos en este trabajo, en esta especialización, el único que diseña madera es el Road Structural Analysis. Ojo, diseña. Yo con decir esto lo que quiero decir es que yo puedo calcular y evaluar cuál madera utilizar para columna, cuál madera utilizar para vigas, o sea, tal cual como hago en el caso de acero o en el caso concreto, y verificar si la sección es completa, suficiente. Este lo hace así también para la madera. En el caso del SAP o el ETAP, si quisiéramos calcular en madera, lo que tendríamos es que calcular los diagramas de momento y de corte, y con ellos buscar las propiedades de la madera y con eso evaluarlos, ¿no? Fíjense que en este caso el timber nos tiene que Alaska, o sea, como ya eso está de Norteamérica, incluye un factor de la madera de escala de Alaska, si es de primera calidad o no. Entonces,
Después de los materiales, aquí hay una cuestión que dice base de datos. Fíjese, aquí nos vamos a dar cuenta que tenemos algunas secciones, base de datos de secciones, base de datos de vehículos. Esas son cosas que podemos cambiar. Cuando digo database, vamos a ver desplegar la ventana y estilo. Fíjense que aquí tenemos UKST section, Chorus section, Simple Cut Pro section, ISC, American Roller Shape, Eurocódigo, RUser. RUser es la base de datos que se va generando a medida que uno vaya incorporando secciones dentro del software. Esas son las personalizadas, ¿no? En este caso es 0 porque realmente yo no tengo secciones incorporadas en esta versión del 2016. Lo instalé hace unas horas, pero ya eso, como es común en todos los otros software, no tenemos problema. Esta que dice Simple Cut Pro, vamos a decir, la base de datos que realmente en el caso de Venezuela usamos más comúnmente. Allí están incluidos nuestros perfiles IPN o VPN. Habría que ver la etiqueta exacta. Recuerden que son casas comerciales, que en algunos casos los troqueles son británicos y por eso están dentro del caso de secciones británicas, ¿no? En cargas sobre los vehículos, fíjense que las cargas sobre vehículos aquí nos está hablando de la B540 5540. Si yo quisiera incorporar los vehículos de la Astro, vamos a ver por acá, me está pidiendo nuevo movimiento de carga. No, este ya es la Astro que está buscando los movimientos de carga. ¿Sí? Standard Load, cargas estándicas de acuerdo al eurocódigo. Tenemos sólidos, balls, que son pernos. Ahí está una base de datos de pernos. Puercas, barras de refuerzo. Las barras de refuerzo podemos usar las A6318. Ya están incorporadas aquí. Wire fabric, alambres, un alambrado. ¿Sí? Eso es para que usted sepa que tiene una base de datos mucho más amplia. Los códigos de diseño estipula por lo menos el primero es las cargas, loads. Entonces podemos buscar otras combinaciones de acuerdo a otras normas. Vamos a incorporar aquí un momento. A ver aquí, que se hizo la ventana. Hizo el repaso. Aquí vamos a ver la parte de los materiales, dependiendo de la localización de donde está la parte del material. Después la base de datos, que puede ser de maderas, secciones de perfiles metálicos, cargas vehiculares, estandarización de cargas, sólidos, bases de datos de pernos, de tuercas para pernos, barras de refuerzo. Podemos desincorporar algunos elementos. Yo sí que voy a quitar esto y esto y nada más me quedo con las de la ACI. Los códigos de diseño, los códigos de diseño para las cargas. Fíjense que aquí están más. ¿Ves? Nosotros podemos incorporar algún otro código de diseño, francés, polaco. Nosotros ahorita aquí tenemos incorporado el eurocódigo, el SUN del 93. Ese es el con el que tiene las conexiones precalificadas para nosotros acá en Venezuela. No tenemos que hacer nada. La parte de análisis, sumatorio de valores absolutos, amortiguamientos y parte no lineal.
aquí la parte sísmica, no tiene nada que ver con la parte de análisis de diseño. Acá, voy a incorporar otro 0, se me salí sin querer. Dimensiones, fuerzas, me salí sin querer, por eso fue que se me salió la cosa acá. Disculpen acá. Voy a reconfigurar todo, kilogramos fuerza, centímetros cuadrados, le digo que la base de datos también está incorporada, el código de diseño también, pero creo que no había incluido Reforce Bar. Vamos a incorporar a 6318 métrico. Voy a borrar los otros códigos que están acá y le voy a decir salvar los parámetros, le digo que sí y le digo ok. Entonces de esa manera yo debo haber preestablecido los sistemas de unidades de estos archivos, bueno, exactamente del programa, ya quedarán incorporados allí, ¿sí? Ahora, esas son las preferencias de trabajo. Ojo, el Job Preference, que es este elemento que se los voy a seleccionar acá, este Job Preferences, ok. Entonces fíjense, ahora nosotros vamos a utilizar otras preferencias. Estas preferencias que están acá, a ver aquí, se llama Preference, está al lado del Job Preference, son preferencias de los archivos. Cuando yo doy clic sobre él, nos vamos a encontrar una ventana donde yo puedo hacer adaptaciones de los datos, las salidas y las visualizaciones. Por ejemplo, en el caso de que a ustedes no les guste usar el inglés para trabajar el software, ustedes pueden hacer una configuración regional y cambiar al idioma que ustedes deseen, ¿sí? Por ejemplo, usted pudiese decir que lo va a poner español. Si tenemos español, es España, España. Y fíjense cómo cambiará todo lo que es de acuerdo a las entradas y las salidas del software. Entonces, cuando yo le dijera aceptar, él iría a cambiar todo lo que ya yo tengo adaptado. No sé si me pedirá reiniciar. Aquí, bueno, me dice que hay unos miembros o parámetros que van a ser convertidos del eurocódigo por los defectos. Entonces usted dice que sí, le dice algo así de las normas que está usando, va a hacer una adaptación, va a cerrarse y reabrirse, y yo le digo aceptar. Eso es para que se va a cerrar y se va a volver a abrir automáticamente, no tiene que volverle a dar clic para que abra. Eso es, ahora el software va a poner en español todas las cosas que tenía allí. No es ningún parche, no es ninguna adaptación ahí inventada por alguien. Automáticamente el mismo software le va a ayudar a usted a que tenga valores, cosas en español. Por ejemplo, ya fíjense que ya no dice Steel Connection, dice unidades de acero, uniones de acero. Ya en la parte vista de la unión, hablamos de esquema, vista de la unión, estructura, resultados. Ya estamos hablando netamente el español. Todo lo que ahora ya conocíamos, esas preferencias de trabajo, preferencias para el proyecto, preferencias generales, ya tiene todas las cosas en español, las herramientas, ya todo lo demás sale en español. Ahora, no se los recomiendo, porque me dice, bueno, pero yo lo que hablo es español, yo no hablo inglés.
yo no les recomiendo que trabajen en español las ventanas porque va a ocurrir lo que siempre ocurre. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en el momento en el que ustedes necesiten una ayuda y la busquen por YouTube o la busquen por Google, o sea, algo que los ayude a salir de ciertas dudas, eso va a usar la interfaz en inglés. Entonces mi recomendación es, cuando hagan las preferencias, usen todo en inglés. Vamos a poner aquí United States. ¿Ven? Ahora, cuando yo digo United States, Estados Unidos, estoy poniéndolo en el idioma base de la mayoría de las ayudas. Acá, de aquí, me vengo, hago clic acá, vuelvo a caer en la ventana de preferencias y cambio de nuevo el sistema de parámetros regionales. Lo pongo americano, ¿sí? Y puedo hacer cosas adicionales. Por ejemplo, yo le puedo decir que el idioma de trabajo sea inglés. O sea, que todas las ventanas de la interfaz salgan en inglés. Todo lo que es la ayuda, el archivo, la comunidad, todo esto que salga en inglés. Pero que los datos de impresión salgan en español. ¿Qué voy a hacer? Cada vez que el software me emita una memoria de cálculo, me emita un resultado, ese resultado va a estar en español. Entonces puedo trabajar todo el software en inglés y que los resultados y las salidas sean en español, que es como me interesa. Claro, yo le voy a decir aquí ok, él me va a volver a decir que hay unos parámetros que van a ser readaptados de acuerdo a las normas. Le digo que sí, me va a volver a decir que ha cambiado el idioma y que me va a cerrar y va a volver a abrir el software para hacer la adaptación. Ok, yo le digo aquí aceptar y el software se va a reiniciar y va a volver a entrar, pero ya va a entrar con la interfaz en inglés y las salidas ya van a ver que van a quedar en español. Ok, fíjense que ya todo se restituyó otra vez nuevamente en la parte de inglés. Ahí se pueden dar cuenta que ya toda la interfaz volvió a cambiar en inglés. Yo digo cambiar la interfaz en inglés es porque van a poder requerir ayuda, van a poder necesitar algún parámetro allí que los ayude, un manual, etcétera, 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 y eso va a venir con las ventanas en inglés. Eso se los puedo asegurar. Entonces no van a poder llevar la secuencia de lo que están poniendo allí, ¿no? Pero como lo que me interesa son las salidas en español, bueno, perfectamente podré poner mis salidas en español sin ningún tipo de problema. ¿Sí? Entonces, fíjense, ya visto esto, cuando hacen Just Preference, de nuevo, hay parámetros generales, parámetros de visualización, parámetros del escritorio. Si usted quiere cambiar el fondo del escritorio que no sea azul claro, sino que sea un color más oscuro, menos cansón hacia la vista, por ejemplo. Esas son cosas que podemos cambiar allí, ¿ve? En el momento que nosotros queramos poner otras visuales, ¿ven? A veces eso, el color negro a veces ayuda bastante. Si queremos darle otro color, el screen o diagramas, podemos cambiar los colores de distintas cosas para que veamos los colores que podemos, las gamas que podemos tener. O sea, esos son más que todo ajustes para nosotros trabajar cómodamente con el software, ¿no?
Recomiendo que trabajen con el escritorio en blanco porque van a hacer capturas de pantalla que van a poder pegar en el software, en una memoria, y una memoria con un fondo negro, eso significa un crimen para la humanidad en gastar de toda esa tinta negra. ¿Sí? De las mismas preferencias, podemos cambiar los menús, hacerlos más grandes, hacerlos más pequeños, valores de impresión. Nosotros podemos configurar este software, el TAPS, el robot, nos da formas de que podemos imprimir cosas directamente desde aquí y podemos asignar distintas formas, por ejemplo, de acotado y valores de impresión. Nosotros podemos incorporar sonido reactivado, líneas para las estructuras, cursores de línea, para las cargas también. Las líneas en sí podemos hacer todo lo que sea polilíneas de un espesor, estructuras, eje de estructura. Todo eso son cuestiones que podemos modificar directamente desde acá. Y si queremos imprimir en escala de grises, y esto que dice Advanced son cosas para preparar todo lo que es el archivo, guardar los temporales en algún lado, borrar, o sea, todo ese tipo de cosas que no influyen mucho en nuestro trabajo, ¿verdad? Pero bueno, yo le voy a ir a aceptar. Entonces configuraciones es mejor, se puede quedar ahí por defecto, no hay ningún tipo de problema. Aquí cuando me dice de parámetro de visualización, esto va a depender de nuestras máquinas. Si queremos ver full detalles o con menos detalles, la cosa lo podemos grabar aquí, ¿no? Eso va a depender de las tarjetas de video. Le voy a decir aceptar. Y en este momento hemos terminado la configuración para el módulo de conexiones del robot de estructural análisis. Entonces, si tenemos alguna pregunta con respecto a esto, bueno, si no tenemos ninguna pregunta, vamos a pasar entonces a evaluar las herramientas de las que dispone este software para hacer las distintas conexiones. En la ventana derecha, lateral derecha, fíjense que tenemos unos elementos, los voy a resaltar acá, aquí y aquí, que son para el diseño de las placas bases. Aquí, bueno, aquí, placa base. Vamos a darnos cuenta que ahí tenemos dos herramientas para la placa base. Después nos vamos a más abajo. Aquí tenemos una diseño para conexiones de viga con viga, pero eso son conexiones directas. Aquí tenemos una viga columna, igual que esta, tenemos dos vigas columnas. Después vamos a tener unas vigas reforzadas, columnas reforzadas, columnas con reforzamiento o vigas con reforzamiento. Después vamos a tener desde aquí hasta acá conexiones viga columna o para ver, no, vigas sí, pueden ser viga columnas, y algunas son viga columna y otras son viga viga. Pero aquí va a depender si son conexiones que van contra el ala o contra el alma. Aquí vamos a tener diseños para cerchas. Aquí conexiones para tuberías circulares, que conocemos como brocas. Y aquí vamos a tener conexiones típicas de cruces de San Andrés, diagonales, etcétera, etcétera, una serie de conexiones. Cada vez que ya yo haya guardado la configuración de ese módulo y le haya dicho que la guarde por defecto, eso ya va a quedar guardado en la máquina. Omar, no debes hacerlo de nuevo.
¿sí? Entonces fíjense, vamos a comenzar con las conexiones de la placa base. Cuando tengo la placa base, tengo dos opciones. Yo me puedo parar en la primera, vamos a ver aquí, y me habla, voy a borrar esto un momento porque me obstaculiza lo que voy a explicar. Me habla de Pinet Column Base. Son conexiones en la columna que están articuladas, o sea que permiten rotación. Esas Pinet Column, yo voy a presionar, voy a dar clic sobre ella. Cuando hablas de Pinet, estamos hablando de que permiten rotación. Son módulos rotación, permiten rotación en alguna de las direcciones y por eso se llaman Pinet. Vamos a esperar allí que se les actualice la ventana. Vamos a poner esto aquí. Quiero poner esto aquí hacia un lateral. Doy doble clic aquí para que saque la ventana desplegable. Entonces fíjense. Esta opción es cuando yo uso la primera opción que tienen ahí a mano derecha. Se las estoy marcando. Eso hace que aplique esta ventana. Fíjense que definir conexión viga columna, o sea viga columna no, placa base, column base, Pinet, articulado. Por esa razón solamente podemos visualizar unos pernos colocados en este y el reverso. Aquí tendré el otro en la parte de atrás, pero solamente tenemos dos pernos. Estos dos pernos están permitiendo rotación o liberando el momento en una de las dimensiones. Entonces fíjense, acá a mano derecha, a mano izquierda, corrijo, de esta subventana que se va a desplegar, fíjense que están las opciones de columna. Fíjense que es el elemento que está pintado en rojo. Plate, placa base, es el que está en rojo. Anclajes. Este wedge es un elemento que normalmente lo colocamos en las placas para ayudar al corte a los pernos. Esto que estamos hablando de las soldaduras, fundación y algunos parámetros del código de diseño. Entonces fíjense, acá nos habla cuál es el número. Este número nosotros en este caso va a ser el primer número porque es la primera conexión que estamos haciendo. Le podemos dar un nombre y en vez de decir Pinet Column Base podemos llamarla, por ejemplo, placa base. Placa base sin momentos. Sin momentos. O sea, esa es una placa base que solamente va a estar trabajando a corte. No tiene momento, por lo tanto ahí no vamos a importar, no nos vamos a traer los momentos que están en ese punto de la base. ¿Sí? Después, fíjense que acá tenemos algo que llaman secciones. Y aquí el material. Si yo hago clic sobre la parte que dice secciones, me está abriendo una subventana que es, vamos a decir, la base de datos que tiene mi programa ahorita por defecto. Como no tengo, bueno, me explico. El software tiene unas bases de datos, pero mi archivo no tiene bases de datos incorporadas, porque no le he dicho que para este diseño de conexiones se traiga una u otra sección. Entonces fíjense que ahorita por los momentos dice que tiene la 16x40, el W16x40. En este caso yo le voy a decir que voy a incorporar en la base de datos del archivo,
ojo, del archivo, le voy a decir nuevo, va a abrir una ventanita y me va a mandar a traer una base de datos de otros perfiles que ya yo incluí en la lista de la configuración del trabajo. Me va a abrir otra subventana. Esa subventana me va a permitir a mí incorporar más perfiles dentro de la base de datos del archivo, base de datos del archivo. Entonces, por ejemplo, si yo me hago aquí perfiles IPN, yo voy a poder escoger primero el tipo del acero, A36, en la parte superior lo puedo cambiar allí. Y donde dice AISC 14, donde dice Database, fíjense ahí, pongo A36, ya lo puse. Y donde dice Database, donde dice AISC 14.0, yo puedo desplegar eso. Fíjense que allí no está una base de datos que me faltaría, que sería la de tengo que incluir la base de datos que debe haber estado aquí. Permítame ver si me permite entrar acá. No, tendría que salirme acá. Acá no está incluida la base de datos Simplex Catprot. Voy a incluirla. Para eso voy a salirme un momento. Le digo aquí close. Close. Y aquí le digo ok. Ya voy a volverme a meter acá. Voy a seguir haciendo la misma secuencia. Me voy a meter otra vez en las preferencias del trabajo. Database. Steel. Ve aquí en la nueva base de datos no está la Simplex Catprot, que es la que yo debería estar utilizando en el caso de Venezuela y Latinoamérica, que usan esas secciones, ¿no? Entonces, fíjense aquí, yo le digo aquí en una estrellita amarilla, en donde dice Section Database, voy a buscar la que dice busco en la lista, hay una que dice Simple, SIMPL, Simple. Yo buscar esa base de datos, le doy clic, la selecciono, leo que diga ahora names Simplex Catprot, productos siderúrgicos franceses. Aquí en Venezuela esos son los, vamos a decir, los troqueles que hay, por eso es que son de ese tipo. Y le digo ok, Simplex Catprot, ok, y le digo ok. Vamos a definir como por defecto para que no se vuelva a borrar, y le digo ok. Ya, como ya tengo la sección acá dibujada, no tengo que volver a meterme en el botoncito que tengo a mano derecha. Simplemente en el Workspace, que está aquí en el Steel Connection Inspector, que está a mano izquierda, doy doble clic sobre el dibujito y se me vuelve a activar la ventana de modificación. Por esto aquí, por aquí, y vuelvo a traer la ventanita. ¿Sí? Vuelvo a hacer los mismos datos. Vamos a poner aquí nombre de placa base, sin momentos. Acá donde dice sección, me vuelvo a presionar allí, me vuelvo a dar cuenta que me faltan secciones, nada más tiene la W16x40. Vuelvo a decirle una nueva sección para definir, se despliega la ventana, vuelvo a buscar material acero a 36, pero donde dice Database, ahora sí aparece la Simplex Catprot. La Simplex Catprot
Ahí está la lista simple CADPROD. Y ahora dice productos siderúrgicos franceses. Y entonces fíjense que cuando yo digo IPN, ya me aparecerá aquí donde dice label, la etiqueta. Por ejemplo, aquí dice familia HA, HEA. Podemos buscar HEB, IPN, IPE. Entonces, por ejemplo, los HEB, vamos a incluir aquí, por ejemplo, HEB. Yo tengo acá, vamos a ver, todos los HEB que puedo tener de fábrica, desde el HEB 100 hasta el HEB 1000. ¿Ven? Entonces yo le voy a decir, mire, yo voy a incorporar un HEM, no, los EM no, tiene que ser HEB. HEB, tengo un HEB 200, le digo agregar. Entonces cuando yo le diga agregar, fíjense que él automáticamente, cuando diga aquí agregar, automáticamente lo mete en la lista. Entonces yo no solamente voy a agregar el HEB, vamos a agregar el HEB 200, 220, vuelvo a incorporar. Vamos a agregar unos IPN, un IPN 120, voy a agregar un IPN 140, voy a agregar un IPN 160, un IPN 240, un IPN 200. Fíjense, puedo tener una gran cantidad de elementos dentro de mi base de datos de archivo. Siempre escojo en la lista, primero tengo que indicar qué familia es acá, si es IPN o HB, etcétera, etcétera, y dependiendo de lo que haya puesto acá, después busco el tipo de sección por lista desplegable. Van a estar yendo allí y después en lo que yo llegue a la sección que es, le digo agregar. Y así voy a estar metiendo una por una las secciones que tengo que tener en el diseño, que ya yo las conozco, ¿no? Yo no las estoy adivinando, yo las debo conocer porque ya viene del cálculo estructural completo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Fíjense que después yo lo que tengo que decir es simplemente close. Ya están los perfiles incorporados. Este W16x40 lo voy a borrar. Ya no me va a salir en la lista de mi archivo. No lo he borrado de la base de datos general del programa, solamente la del archivo. Entonces, en este caso, voy a escoger para la columna, fíjense que es la columna la que estoy definiendo, la que está en gris aquí arriba, un HEB 200. Le digo aplicar y fíjense que ya aquí, en la parte superior, me va a salir HEB 200, ¿ve? Como columna. Columna, que es lo primero que estoy asignando, ¿no? Se dan cuenta, 1, columna. Ahora, esas HEB pueden ser de distintos materiales, distintos tipos de acero. En este caso voy a escoger que sea un acero A36, que lo puedo tener aquí en esta lista desplegable. Materiales, acero A36. Fíjense que él ya automáticamente pone las dimensiones del perfil HEB 200. Fíjense que no se pueden modificar. Aquí está la sección 200, 200, 15 milímetros para las alas, 9 milímetros para el alma. Radio de relleno de fillet son 18 milímetros. Esas son las dimensiones del perfil. Ahora, si se pueden dar cuenta, ese perfil por los momentos no le voy a dar rigidizadores, no les quiero poner los rigidizadores todavía. Quiero que terminemos esta secuencia, veamos cómo queda la sección y después incorporamos los rigidizadores. Entonces fíjense, primer paso, define la columna.
Segundo paso, la plancha base. Ahora, la plancha base evidentemente va a depender del tamaño de la columna. Si nosotros tenemos un perfil de 200 por 200, estamos hablando de una columna que va a ser prácticamente rectangular, perfil HEB. Entonces voy a, por ejemplo, trabajar longitud. Vamos a poner que sea unos 400 milímetros de ancho de plancha y unos 400 milímetros de largo de la plancha. Que esa plancha vamos a ponerle unos 10 milímetros, bueno, vamos a ponerle 15 milímetros de espesor. El thickness. Y el material vamos a hacerlo también de un acero A36. Ok, fíjense, vamos a definir que la plancha es de 400 por 400 y 15 milímetros de espesor. Los anclajes, anchorages, fíjense que aquí nosotros podemos ver cuál es el tipo de anclaje que quisiéramos incorporar. Ahorita tenemos dos pernos solamente colocados en la parte del alma, hacia el alma, pero pudiésemos ponerlo tanto en las caras laterales como incluir un poco más de pernos, ¿no? 4 o 2. Pero fíjate dónde los pone, porque la idea de él es que libere el momento. Entonces vamos a dejar este primer caso que está allí. Ahora fíjense, el espacio vertical, el espaciamiento vertical que dice 152 milímetros, es el espacio que va a haber, fíjense, dice vertical spacing, EB, vean donde dice EB, es la distancia que hay entre el eje de un perno y el otro eje del otro perno. Si yo puse que ahora esto es 400, yo vamos a ponerle un espaciamiento de 200. Evidentemente estos valores después uno los va a poder ir cambiando hasta que logre ajustar el cálculo del perno como tal, del anclaje. Después nosotros vamos a decir que el anclaje, fíjense que tenemos una variedad de anclaje, pueden ser los bastoncitos, pueden ser un anclaje recto con tuerca, podemos hacer con tuerca cuadrada, con tuerca redondeada, o simplemente el anclaje sin ningún tipo de elemento en el extremo. Vamos a dejar el bastón, que puede ser de 3/4. Fíjense que tenemos ahí variedad. Tenemos el 3/4 normal y tenemos el 3/4 de A307, que es la resistencia de un perno de anclaje estándar. Vamos a dejar 3/4 estándar. Y la clase allí ve, fíjense que puede ser de A325, 307 o A490. Aquí va a depender del tipo de anclaje que queremos poner. Por ejemplo, vamos a hacerlo de 325. Las dimensiones L1, L2, L3 y L4, fíjense que aquí a mano derecha tiene una referencia. L1 es lo que sería el anclaje, vamos a decir la tuerca, que va desde la parte inferior de la plancha base hasta el tope del perno. L2 es de la parte inferior del perno hasta la parte media donde comienza la curva. L4, la altura restante de la curva, igual que L3, el ancho del anclaje. Estas son dimensiones. Fíjense que aquí está acá esto. Esto que es el washer es la tuerca, que son 50, 57, 10 milímetros de altura y puede ser un acero A325 también. Esto sería A325, no sirve, tiene que ser un acero A36. Ojo, estos datos igualitos los vamos a poder ir cambiando posteriormente. Ahorita nada más los estoy incluyendo. Donde dice el wedge, fíjense que es un elemento que va a adicionar en la plancha base. Yo puedo omitirlo, poniéndole una X allí, y de esa manera no incluiré ese dato. Fíjense, cuando usted despliega, tiene la opción de poner perfiles o un elemento de acero que usted mande a hacer. En mi caso, por lo general, cuando me ha tocado, pongo perfiles. ¿Qué perfil pongo? Por ejemplo, normalmente comienzo con el perfil más pequeño que tengo en toda la edificación. ¿Por qué? Porque siempre hay trozos que quedan de cuando se pica, cuando se prepara, que yo le doy ese provecho. Mando a picar, por ejemplo,
un perfil PP o un IPN 140 o un IPN 100, lo mando a picar y digo, bueno, son 10 centímetros de ese elemento bajo la plancha base. Eso va a ayudar al corte en la plancha base. Si no quiere ponerlo, le pone una X y con eso bastará, ¿no? Ya no incluirá el elemento en la parte inferior. Los welds, simplemente en este caso, como el único elemento a conectar es la columna a la plancha base y esto se conectará con pernos a la fundación, solamente tengo la soldadura de perno de la columna a la plancha. Ahí son 4 milímetros de soldadura. Cuando yo incorpore ya rigidizadores, van a ir abriéndose más elementos allí. Donde dice fundaciones, ese es el tamaño para que usted ponga, ese es el sitio para que usted ponga las dimensiones del pedestal. Por ejemplo, si esto es un perfil, una plancha base de 400 por 400, vamos a suponer que es de 500 por 500 el pedestal y que tiene una altura, vamos a ponerle de 1200 o 2000. Concreto, bueno, nosotros podemos definir el tipo de concreto en la parte anterior, la base de datos. Nosotros podemos incluir el concreto y ya sabremos cuánto es. Ahora, esto que dice grow layer es el thickness, el espesor del grout. El grout es este TG, es este elemento gris que estamos viendo acá. El grout es un material que colocamos para nivelar la plancha base con respecto al pedestal. Ese grout también sirve para distribuir equitativamente las fuerzas, las cargas que están llegando a través de ese elemento que es de alta resistencia en el pedestal. Es un elemento distribuido. Podemos decirle 30 milímetros o menos, dependiendo de cuánto queramos gastar también, ¿no? Entonces, fíjense, todos esos pasos son 1, 2, 3, 6 pasos más de los parámetros de código. Con eso no hace falta que no nos metamos, eso ya está normalizado. Fíjense, en la primero, si es un frame, la longitud de la columna, esto es importante, el primer elemento arriba, para que él sepa cuánto momento va a aplicar respecto a la fuerza. Nosotros podemos decir que son, vamos a decir que 4000 metros, 4000 milímetros, altura de 4 metros, que es un frame C-width, vamos a decir. El factor de reducción respecto al beta, para los anclajes, eso ya está normalizado. Si queremos estudiar el agrietamiento o el no agrietamiento del concreto, en este caso queremos saber el agrietamiento para saber cómo influye esta plancha base sobre el concreto. Estas características del grout los podemos buscar en las especificaciones del material, donde me va a decir cuánto es el F', vamos a decir como el F' que aguanta ese grout y un coeficiente que él tiene. Ahora, según la guía de diseño, están considerando tanto como la falla del acero, como la falla del apoyo, la falla del concreto. O sea, considere todo esto, tanto para tensión como para corte. ¿Ven? Aquí le decimos aplicar. Entonces nos vamos a dar cuenta que él va a tardar unos instantes allí. Vamos a quitar esta ventana aquí, le digo OK. Para esta línea que tengo aquí de más. Y ahora tengo ya una plancha base con los dos anclajes. Fíjense cómo cambió la forma de la conexión.
Ya esa plancha que tiene es la plancha de 4000 por 4000, 400 por 400 milímetros. El pedestal es de 500 por 500. El grout que tiene, el espesor de la plancha. Todos esos datos que ya nosotros incorporamos ya están adaptados en el dibujo. ¿Sí? Ahora, fíjense que acá solo voy a resaltar, acá dice fuerza sobre la barra. Aquí está. No lo voy a poner tan feo. Vamos aquí. Fuerza sobre la barra. Allí es para que nosotros podamos incluir. Doy clic sobre donde dice fuerza sobre la barra y se destapará una ventana. Vamos a ver qué momento que esto se me movió. Que esto está aquí. Vado. Ok. Entonces, fíjense, cuando yo digo fuerza sobre las barras, hago clic sobre ella, se me despliega una ventanita. Esa ventanita me está pidiendo los datos de fuerzas que tiene ese tipo de conexión. Fíjense, cuando me habla de NJ, me estaría hablando de la fuerza axial. Fuerzas BY, fuerzas cortantes, fíjense, una en la dirección de Y y una en la dirección de Z. Pero este Z es como que si fuera X, una va en esta dirección y la otra en otra dirección. Ya les voy a explicar dónde está ese sistema de coordenadas para que sepan cuál es cuál. Pero fíjense que está hablando fuerzas normales y Y Z. Este Z no tiene nada que ver con la vertical, es como que si fuese una X. Entonces fíjense que allí incluiría yo los valores que tienen de mi cálculo. Por ejemplo, menos, porque va hacia abajo la fuerza. Vamos a poner menos 2000 kilos. Y de cortantes vamos a dejar 1000. Y en la otra vamos a poner un valor grande. Vamos a poner 10.000. ¿Sí? Evidentemente, ojo, recuerden que esos valores los voy a agarrar yo de mi cálculo estructural. Eso no son inventados, esos son del cálculo estructural que ya yo tengo. Y le digo calcular. Apenas yo le haya dicho calcular, el software va a emitir una pantalla, va a hacer el cálculo y enseguida me va a pasar a la pestaña. Fíjense que en la parte superior ustedes dicen, hay unas pestañas que dicen Sheet Me, Connection View, Structure y Resultados. Entonces la pasa a Resultados automáticamente. Ahora, ¿qué notan de esos datos que están allí? De los resultados. ¿Qué notan de los resultados? ¿No notan nada del resultado? ¿Qué pueden notar ustedes de esa parte de los resultados? Lo que está ante ojo es que están en español. Fíjense, ya nosotros podemos chequear el resultado en español directamente. Y se dan cuenta que en la parte inferior izquierda, acá, se los voy a resaltar también. Hay un símbolo de Word y un símbolo de Excel.
Eso quiere decir que ustedes van a poder pasar ese archivo, ese resultado que acaban de leer, y lo pasan a Word. Lo pueden pasar a Excel, dependiendo como ustedes quieran, la preferencia que ustedes quieran, ¿sí? Entonces fíjense, lo primero que vamos a leer de ese cálculo, que yo quiero que aprendan, fíjense que aquí dice relajación 1,86. Ese valor de 1,86 funciona como un factor de capacidad de la conexión. Ese valor debería estar inferior a 0,95 o más que todo a 1. Le voy a poner valor a 1, menos que 1, porque es la capacidad, la demanda versus la capacidad. Eso quiere decir que la conexión, así tal cual como está, falla. Entonces podemos ir viendo en la parte inferior, fíjense, datos generales, geometría. Aquí dice pilar, pero si la norma utilizada es el eurocódigo, fíjense que aquí dice eurocódigo EN 1993-2005, esto que está acá. No, la norma AISC normalmente te va a remitir al eurocódigo, así que uses una o la otra. Para el diseño de conexiones vas a usar el eurocódigo. Entonces acá vamos a ver pilar. Eso pilar, la palabra chapa debajo de la base, todas esas son cosas que vamos a poder corregir cuando estén en Word. Usted le pasa en Word, como va a ser un archivo de Word, usted va a poder cambiar y etiquetar y poner como usted quiera, cambiar la fuente y todo eso. Aquí están los datos del perfil HB, de qué material es, fíjense que están las características de la plancha, del anclaje, dimensiones del anclaje, la plaqueta es la tuerca, coeficientes del material, o sea, todos esos valores. Ahí siempre tienen esos pequeños errores de traducción, que por ejemplo dices coeficiente de seguridad. Eso no importa, eso nosotros lo vamos a modificar después en Word. Esa cosa, claro, eso depende de la traducción. Cimentación, hormigón, es un concreto de 773 kilos por centímetro cuadrado. Claro, eso es una cosa grotesca que puse ahí. Soldadura, las cargas están colocadas, ¿eh? Y resultados. Entonces fíjense, de la zona comprimida, compresión del hormigón, fíjense, aquí están todas las características, y aquí en la mano derecha está el capítulo del eurocódigo donde está ese análisis, el capítulo del E99, y aquí están todos los puntos que van a estar allí presentes, ¿no? Ahora fíjense aquí donde dice control de la resistencia a la unión, fíjense que dice N y N, E y R. Ese es el factor de demanda versus capacidad a pura compresión. Fíjense que a pura compresión el valor es 0,01, que es menor que 1. Ok, entonces está bien. Entonces pudiésemos hablar que esa plancha es bastante gruesa para lo que necesitaríamos. ¿Eh? Y de esa manera voy analizando. Cuando veo el cizallamiento, vamos al cizallamiento, que es el corte, vamos a bajar. Ahí están todas las características del perno y del anclaje y todo eso, todas las características, y chequeo de nuevo. ¿Ven? Entonces fíjense que cuando me dice control cizallamiento, el control al corte, y primero evalúa el corte en Y y la capacidad en Y. Eso da 0,17 menor que 1 y dice ok. Claro, aquí puse que era simplemente 1000 en Y, pero cuando puse en Z que era 10.000, fíjense que acá ya los valores de capacidad sobrepasa el número 1 y por eso no verifica. Dice 1,69 mayor que 1, no verificado. ¿Por qué? Porque es mucho corte
para ese pernito que yo puse. Ahora, ¿qué pasa? El segundo valor que está acá es una sumatoria de las acciones sobre Y y las acciones sobre X. Eso quiere decir que es como decir un corte simultáneo o envolvente. Entonces ese valor da 1,86, que sería la suma de este 0,17 más 1,69, y eso da 1,86. Mayor que 1 no verifica la conexión. ¿Ven? Entonces ahí es donde usted dice, bueno, ok, tengo más corte en una dirección que en la otra, quiere decir que tengo que ampliar el perno igual, porque no puedo ampliar el perno en dos direcciones, una dirección sí y en una dirección no. Pero cuando yo amplíe el perno para, vamos a decir, para contrarrestar la dirección de Z, seguro me va a minimizar la de Y, que ya de por sí es bastante pequeña, o tendría que incorporar otro perno en esa dirección. Esos son ya los análisis que vamos a ir haciendo. Aquí soldadura, fíjense, las soldaduras verifica, la acción combinada un 33%. Y lo bueno es que ya al final el software le va a indicar cuál es el problema que tiene más grave. Allá dice componente más débil es el tornillo del anclaje contra el cizallamiento, o sea, el anclaje es el que está fallando. Por eso la unión no está conforme a la norma. Vamos a corregir, por ejemplo, acá que uno diga 10.000, vamos a poner unos valores más altos. Podemos dar clic en fuerzas, vamos a poner 2500 y 2500 kilos por corte, y le digo calcular de nuevo, y ahí está listo. Ya hizo la corrida otra vez, ya evaluó todo otra vez, y vuelvo a ver, y fíjense que esos pernos van a estar trabajando como máximo a un 42% de su capacidad. Y de esa, o sea, este software es una maravilla en este sentido, porque si yo sé leer bien mis resultados, sé ver bien cuál es el componente que yo voy a alterar o a mejorar. En este caso la carga era un valor loco que yo puse allí, pero en el caso de que las cargas no sean las que se tengan que modificar, entonces yo me tendría que hacer doble clic sobre la figura que tengo aquí en el Steel Connection Inspector. Él se me va a adelantar allí, se va a abrir allí, y fíjense que ahorita yo tengo en los anclajes, que es el componente más débil, dice que está trabajando a un 42%, porque es menor que 1, 84% combinado. Si yo quisiera mejorar esa acción, yo le voy a dar doble clic sobre donde dice la conexión, me meto en Anchoring y no le digo que es 3/4, sino que le digo que es de 7/8, un anclaje mucho más grande. Le digo aplicar, después le digo OK para que se salga de la ventana, y los resultados que tengo previos él los va a borrar. Tendría que volverme a meter donde dice fuerzas en las barras y calcular de nuevo. Entonces fíjense que eso es lo que se va a volver después un trabajo iterativo, un trabajo en el que usted va a ir revisando si tiene que ampliar el anclaje, si tiene que volver a poner una tuerca más grande, si tenemos que mejorar la resistencia del acero, si tenemos que meter el rigidizador. Todo va a depender del elemento que estemos diseñando, ¿sí? Fíjense que ahora acá ya la relación no es de 0,84 sino de 0,57, ¿Por qué? Porque mejoré el tamaño del anclaje. El anclaje, que era de 3/4, ahora es de 7/8. Tiene mejor resistencia al corte de lo que estábamos gestionando. ¿Estamos claros? ¿Qué les parece esta aplicación? En la dirección de Z. Sí, eso ya va a venir. Fíjense, esto de agregar un perno más, un perno menos, eso ya va a depender nuestro, del caso de lo que queremos hacer, ¿no? Ya va a venir
bueno, nosotros tendremos ya que jugar con el software, empezar a poner un perno más, o ponerlos más lejos, o ponerlos más cerca. En este caso es porque es por corte, ya directamente depende de la sección de corte. Pero en los casos subsiguientes que vamos a revisar, ya no creo que sea para esta sesión, que es lo que son las planchas empotradas, y ahí vamos a decir, bueno, si el anclaje está más alejado o está más cerca del centro de la sección, va a ayudar al momento, ¿eh? Ahora, fíjense, hay algo que no hemos visto. Ven las pestañas, una dice resultados y hay una que dice Sheet Me. Cuando digo Sheet Me, directamente tengo un detalle de la conexión en plano. ¿Eh? Ese dibujo que está allí en pantalla, si usted agarra y le dice File, Save As, guardar como, y le dice que ese archivo lo va a guardar en DWG o en DXF, en DXF sale, ese dibujo que usted está viendo en pantalla se lo guarda en formato de AutoCAD de XF, y después usted puede agregar ese dibujito que ya tiene los detalles. Fíjense que ya tiene hasta la etiqueta, la etiqueta está todo acotado, ya está todo indicado. Entonces usted llega, eso lo pasa a AutoCAD, y en AutoCAD termina de refinar el planito, el detalle, ¿no? De aquí lo puede pasar directamente al AutoCAD. ¿Ve? Entonces fíjense, lo puede poner en Connection View, lo va a ver en 3D, lo va a ver en 3D, va a poder hacer una captura de pantalla, ponerle en la memoria para indicar, mire, esta es la conexión que yo estoy incorporando en el modelo con estas características. Podemos hacer un zoom de esto. Fíjense que estos siempre son importantes para los detalles cuando estemos trabajando, ¿no? Las memorias de cálculo y todo eso. Donde dice estructura es si nosotros tuviéramos incorporado el modelo hecho en robot, o sea, si la construcción completa, todo el edificio estuviera montado en robot, al yo meterme en estructura, yo pudiese asignar directamente la plancha base al punto de apoyo de la estructura. Entonces él ya automáticamente le pondría las reacciones correspondientes para ese caso. ¿Sí? Fíjense, vamos a volver a meterme en el Sheet Me, donde están los planos. Y en el Sheet Me voy a irme hacia la planta. ¿Ven? Un acercamiento allí. Ahora fíjense que ahí ya tenemos el Z y el Y. Entonces, dependiendo, esos son los nombres que el software le ha dado, Y y Z. Entonces esos son los valores. Ya sabremos hacia dónde va el cortante. Si va en la dirección del alma, corrijo, Z iría en la dirección del alma y Y iría en la dirección perpendicular al alma. ¿Ve? Aquí me preguntan, exacto, mira, aquí por ejemplo dice que detalles que eran malos los dibujos, claro, porque no los corrigen a la final, los importan directamente y quedan así como medio vienen allí. Y es que no se pueden importar los valores del etaps, no, de que usted va a agarrar un valorcito y del etaps va a agarrar y lo va a importar como un archivo, no, olvídese de eso. Para eso yo les recomendaba, se acuerda que yo les decía que generaran una combinación que dijera diseño. En el etaps una combinación que decía diseño, y que ese combo diseño era la envolvente de todos los resultados de las distintas combinaciones de carga. Entonces usted va a agarrar en ese combo diseño, va a hallar el punto, que es el punto 5, el 10, el que sea el apoyo, y le va a buscar las reacciones, y esas son las reacciones que usted va a poner ahí. Recuerde que eso lo pudo exportar usted del etaps en un cuadro en Excel, y esos son los valores que usted va a poner allí. ¿Estamos claros?
Fíjense que esto va a funcionar como una herramienta adicional. Una herramienta adicional que te va a dar la memoria de cálculo, una herramienta adicional que te va a hacer el dibujo, no con mucho detalle, pero sí te lo va a hacer dimensionado. Después, si usted quiere, póngaselo a su dibujante o usted mismo personalice el detalle, pero ya va a estar acotado. Va a tener una vista 3D que va a poder incorporar en la memoria y unos cálculos bastante buenos, siguiendo la normativa del Eurocódigo. Lo único que usted tendría que especificar es que cuando se mueve el cálculo, bueno, la conexión viene de acuerdo al Eurocódigo. Las normas venezolanas no tienen una norma de conexiones. Ellas siempre remiten a la ISC y la ISC le va a remitir al Eurocódigo. Ellos también tienen el diseño de conexiones, pero es que el código es exactamente igual. Las conexiones precalificadas están regidas básicamente por una sola norma. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Todo bien? Bueno, fíjense, si yo quiero los resultados y le digo el símbolo de Word que está en la parte inferior, cuando yo le digo clic aquí, él me va a pedir a mí dónde guardar el archivo. Creo que tengo algo abierto allí que no me va a dejar. Sí, bueno, en este caso es porque estoy haciendo otras cosas dentro de mi computador y está usando un archivo de Word. Pero él le va a decir, bueno, guárdelo, cámbialo a cambiar a... No, no me guarda nada. Sí, tengo un pequeño problema. No, ignorarlo. ¿Sí? Pero él pasa directamente a Word. Tiene que estar pendiente de la versión de Word que tengan, ¿no? Ah, no, aquí lo hizo. Sí, aquí lo abrió. Aquí lo abrió. Le dije reintentar y él automáticamente continuó. Ya vamos a esperar que se les visualice en pantalla. Ojo, fíjense que aquí se exportó todo a Word. Fíjense que los errores ortográficos que estaban aquí, nosotros tenemos que decirle nada más a Word, corregir los errores ortográficos y nos tocaría chequear aquí nosotros ir viendo qué es lo que puso. Por ejemplo, dependiente, coeficiente dependiente, dependiente, seguridad. Evidentemente no les vamos a decir corregir uno por uno, eso es revisión automática y él vaya viendo cuáles son los errores ortográficos. Pero ya son 5 hojitas que ya usted lo que tendría es que decirle a la memoria de cálculo, agregar, mejorar esto y lo incorpora en la memoria de cálculo. Los dibujos que están allí, que no me están saliendo, me parecen no me parecen como tal, es porque estoy ejecutando otro software y por eso no me sale allí, pero él sale automáticamente los detalles que están allí. Por lo menos este dibujito que está aquí siempre yo lo elimino porque no sale con mucho detalle. Sí, ese dibujito sería este detallito que está acá en el cálculo normal, ¿ves? Ese elemento que está ahí yo lo borro porque es este que está acá. A mí no me interesa tener el detalle del plano allí. Es el dibujo más grande, pero los más pequeñitos como este que está acá y el que me dice ok, sí me interesa dejarlos en la memoria. Esto es un programa que lo que hay que ponerse a practicar, señores. Practicar y practicar y practicar, porque esto es lo que realmente vamos a estar haciendo. Cada vez que vayamos a hacer un diseño, una conexión, evidentemente, dependiendo de las cargas, dependiendo de la conexión que vayamos a usar, nosotros vamos a tener que hacer el mismo procedimiento reiteradas ocasiones, ¿no? Eso no es que hoy, bueno, vamos a guardar aquí, otro lado, mañana vamos a ver si hago este tipo de conexión. O sea, eso normalmente vamos a ver aquí conexiones. Eso es algo que vamos a ir haciendo muchas veces.
Es el mismo procedimiento muchas veces. Voy a guardar este archivo para que quede guardado allí. ¿Alguna pregunta? Aquí me hacen la pregunta, ¿es recomendable calcular para cada columna? No. Evidentemente tendríamos que uniformizar cuáles columnas, qué planchas son buenas para unas columnas o para las otras. Hacemos un envolvente y con eso diseñaríamos una sola plancha base para toda la estructura o para partes de ellas. Evidentemente es recomendable agrupar para las más desfavorables para que así no gastemos tanto material. ¿Qué pasa si nosotros diseñamos una plancha base para cada columna? En algún momento, lo más seguro, alguien en la obra va a poner la plancha que no es en el sitio que no va. Entonces, para que usted se quite ese riesgo, lo mejor es uniformizar las planchas, igual que las conexiones. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no tenemos ninguna otra pregunta, ya para el día de mañana podemos dejar los otros elementos que quiero mostrarles. Y así, por ejemplo, les da algunos chances de instalar el software para que puedan jugar eso un rato y el fin de semana. Bueno, entonces si no tenemos ninguna otra pregunta, aquí me dice cuando hace el cálculo de detrás dice que las columnas son arriostradas. Bueno, mañana vamos a ver la segunda opción, que es para plancha bases arriostradas completamente. Este solamente es para cuando no había momento. Mañana veremos la que tiene los momentos aplicados, que es la que usamos normalmente para edificaciones. ¿Alguna otra pregunta? Claro, estas son para las articuladas nada más. Vamos a ir viendo unas por unas para que en lo que nos queda de este texto esta semana, vamos a ver una por una para que veamos para qué aplica cada cosa. Entonces, si no tenemos ninguna otra pregunta, podemos dar por terminada la sesión del día de hoy. Hasta luego, buenas noches.